Planear tus finanzas no es una tarea administrativa, en realidad es un acto de libertad. En los últimos años yo he desarrollado un sistema para dedicarle tan solo 15 horas al año a organizar mis finanzas y mis inversiones. Yo de los 18 a los 28 años tuve deudas. Pasé años pagando más intereses que vacaciones o generando ahorro o inversiones. La clave no es tener el mejor método de registro de gastos, sino tener un sistema que puedas usar siempre, que a veces la vida se vuelve difícil, pero el desafío está en que vos siempre puedas rápidamente volver a este sistema. Cuando hagas esto vas a ver que en una semana vas a empezar a sentir que tenés un poco más de control. En un mes vas a empezar a ver resultados y en un año vas a darte cuenta que tenés un sistema que te ahorra tiempo y que te genera tranquilidad. La mayoría de la gente pasa más tiempo eligiendo qué ver en Netflix que organizando sus propias finanzas. Y decime si no te ha pasado alguna vez. En los últimos años yo he desarrollado un sistema para dedicarle tan solo 15 horas al año a organizar mis finanzas y mis inversiones. Es un poco más de 1 hora al mes y con eso puedo tener el control de cada peso, cada dólar que ingresa y que sale de mi economía. Hoy te voy a mostrar exactamente cómo lo hago para que vos también lo puedas hacer. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer de la manera más simple posible, utilizando poco Excel, pero también si vos utilizas Excel o registro de aplicaciones o un blog de notas o WhatsApp para registrar tus gastos, vas a ver que vos también lo puedes aplicar. Son tan solo 15 horas al año que cambian absolutamente todo. Soy Sabri Castelli, fundadora de Mujer Financiera, y en este canal hablamos de dinero como hablamos entre amigas, pero con estrategia. Así que hoy vamos a hablar exactamente cómo es ese sistema que yo estoy utilizando para poder gestionar mis finanzas usando la menor cantidad de tiempo, porque todos sabemos que el tiempo es un gran desafío hoy en día, así que es muy importante poder utilizar poco tiempo, pero a la vez llevar mis finanzas de manera saludable para poder tomar buenas decisiones con mi dinero. Te voy a ser muy honesta, este sistema no lo armé de un día para el otro, me llevó literal años tratar de entender cuál era el mejor sistema que podía construir y la verdad que mucho fue a prueba y error. Como te he contado en otros videos, yo de los 18 a los 28 años tuve deudas. Pasé años pagando más intereses que vacaciones o generando ahorro o inversiones. En ese proceso, sin embargo, aprendí algo clave, que ordenar tus finanzas no es una tarea administrativa, en realidad es un acto de libertad. Si yo me lo podía hacer lo más fácil posible, eso iba a ser una gran ventaja para poder mantenerlo a lo largo del tiempo. Así que hoy te voy a mostrar exactamente ese sistema que uso todos los meses, no para que lo copies textual, sino para que vos entiendas la lógica y lo puedas adaptar a tu vida, para que vos también puedas en poco tiempo entender cómo están tus finanzas hoy y qué ajustes tenés que hacer. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas porque todas las semanas vamos a estar subiendo más contenido en este canal sobre cómo manejar tu dinero, cómo invertir con estrategia y cómo construir ese bienestar financiero que todos estamos buscando. Además, con tu apoyo podemos seguir invirtiendo para seguir haciendo crecer este canal y compartir cada día más contenidos. Vamos a empezar con el paso número 1, automatizar tus gastos fijos. La mayoría de las personas pierden mucho tiempo mes a mes anotando los gastos uno por uno. Yo, si bien lo hice durante mucho tiempo y eso me sirvió muchísimo para entender mi economía, en un momento me di cuenta que necesitaba optimizar los tiempos, sobre todo cuando me hice emprendedor y tenía muchísimas responsabilidades, tenía que ser lo más eficiente con mi tiempo posible para poder hacer todo a la vez. Así que en ese momento dije, lo que más me importa es tener dimensión de los gastos más grandes, gastos fijos que yo tengo, para poder entender cómo van evolucionando. Entonces, una de las decisiones más importantes que tomé es que en vez de registrar uno a uno los gastos fijos, decidí automatizar lo más posible todos los gastos que se repetían todos los meses en mi economía. Por ejemplo, casi todos los servicios, todas las suscripciones y todas las compras recurrentes están todas concentradas en mis tarjetas de crédito. De esa manera tengo todo distribuido en cada una de las tarjetas de créditos con distintos objetivos. Por ejemplo, yo uso 3 tarjetas de crédito. Una la utilizo para todos los que son mis gastos personales, que a veces hay gastos variables, sí, pero los pago con tarjeta de crédito y soy muy consciente que los convierto en gastos fijos. Después tengo otra tarjeta para todos los gastos familiares, los gastos de la casa y los gastos de las decisiones de familia que tomamos. Y tengo una tercera tarjeta que utilizo para viajes, salidas y entretenimientos, esas cosas extras, que cuando necesito reducir gastos, esta es la primera tarjeta que sé que tengo que mirar para poder reducir. ¿Por qué 3? Porque bueno, cada tarjeta me va a contar una historia diferente con mi dinero y me permite fácilmente controlar cómo está evolucionando mi dinero. Sin abrir un Excel, simplemente mirando los resúmenes de las tarjetas de crédito, yo ya sé en qué categoría tengo que revisar algo porque quizás subió demasiado el consumo o me tengo que felicitar porque quizás estoy gastando muy poco dinero en esa categoría. La verdad que tener este sistema de las tarjetas me permite ver rápidamente cuánto gasto en experiencias, cuánto gasto en gastos fijos y los gastos que involucran a mi familia. Esto me da mucha claridad de manera instantánea y creo que esto vale oro cuando uno tiene que tomar decisiones en el día a día con su dinero. Pero acá viene lo importante. ¿Esto funciona si y solo si pagás el total del resumen de la tarjeta todos los meses? Si vos no estás pagando el total, este sistema no lo uses. De hecho, yo cuando tenía deudas no usaba este sistema porque me complicaba mucho más. El uso de las tarjetas de crédito a veces hace muy complejo que vos entiendas realmente cuánto estás gastando. Por eso, si pagás el total de la tarjeta y si tu economía tiene un ingreso estable, un gasto definido y estás pudiendo ahorrar, aunque sea algo mínimo todos los meses, este sistema te puede venir muy bien para automatizar los gastos fijos y para poder tener un sistema consolidado que te permita rápidamente entender qué es lo que está pasando en tu economía. Y recordemos algo, las tarjetas son herramientas de control, no de descontrol.
Si no podés pagar el total, estás usando mal la tarjeta. Y recuerda que cada vez que usas la tarjeta estás usando dinero prestado. Por eso es tan importante que realmente te asegures que puedas pagar el total. Para ayudarme a tener el control de mis tarjetas, yo tengo una regla, que es que mis gastos fijos deberían estar siempre entre el 30 y el 50% de mis ingresos. No más. Si una tarjeta viene con un monto superior a eso, yo ya sé que tengo que ir a revisar algo en ese lugar. De esa manera me aseguro que siempre puedo pagar todo sin tener ningún tipo de estrés. Paso número 2. Hacer tu presupuesto mensual. Esta es una tarea que puede llevar mucho tiempo al principio. Sé que es bastante tedioso sentarte con los números y entender qué es lo que está pasando, pero bueno, luego de muchos años puedo diseñar un sistema en el cual realmente me toma 15-20 minutos máximo planificar mi presupuesto, entender dónde estoy hoy y qué es lo que está pasando con mis finanzas. No espero a que suceda al mes, sino que lo voy diseñando semana a semana. ¿Qué es lo que hago básicamente? Bueno, anoto 3 cosas. Por un lado, anoto cuánto me van a ir las tarjetas de crédito directamente a la sección de gastos fijos. Tengo esas 3 tarjetas y con eso ya involucro gran parte de los gastos fijos. Por otro lado, los gastos variables, muchos de esos gastos yo ya los tengo metidos dentro de la tarjeta de crédito, así que pasan a ser gastos fijos, y otros, que son imprevistos, transferencias y pagos, los tengo registrados dentro de gastos variables y en general no representan más del 10% de mis gastos. ¿Por qué? Porque gran parte de mis gastos variables, recordad que yo los tengo metidos dentro de la tarjeta de crédito, dentro de gastos fijos. Y en tercer lugar, una vez que identifique gastos fijos, gastos variables, voy a definir cuánto voy a ahorrar ese mes. El secreto está siempre en planificar antes que el dinero ingrese a mi economía. Yo siempre tengo proyectado 12 meses hacia adelante para saber cómo se va a mover el dinero a lo largo de los meses hacia adelante una vez que el año ya comenzó. Yo muchas veces no anoto el 100% de todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque por la dinámica de vida que tengo, trabajo, reuniones, eventos, creación de contenido y un montón de cosas, a veces realmente no me da el tiempo, pero sí trato de anotar lo más importante siempre. O por un lado lo gasto con la tarjeta de crédito y sé que va a quedar registrado, o por otro lado decido anotarlo aunque sea en una nota del teléfono de manera rápida para después una vez por semana sin sentarme con el Excel y volcar toda esa información. Lo más importante que te da el presupuesto es que no solo te permite anotar lo que pasó, sino que te permite definir qué vas a hacer con tu dinero durante ese mes y hacia adelante. Ahora bien, te quiero contar cuál es la fórmula que yo utilizo para controlar mi economía. Si bien seguramente conoces la regla 50-30-20, yo le hice algunos ajustes. Por ejemplo, los gastos fijos en mi economía representan entre un 30 y un 50%. Tarjetas, servicios, alquiler si los tuviera y todos los servicios de gastos fijos mensuales. 10% son los gastos variables, que en general son salidas, experiencias, extras, belleza, indumentaria y demás. Y después tengo un 40 o un 50% de ahorro e inversión todos los meses. Pero esta fórmula, así como la ves, me llevó años construirlas. Vos podés empezar hoy con lo que te sea posible. O sea, como te he dicho en otros videos, puedes aplicar la regla 50-30-20, 50 gastos fijos, 30 gastos variables, 20% ahorro. Yo empecé así, de hecho, a ordenarme, pero a medida que fueron pasando los años, fui diseñando un sistema para aumentar mis ingresos y que de esa manera mis gastos no aumenten de la misma manera que aumentan mis ingresos, y por eso logré bajar de alguna manera los gastos fijos a un 30%, los gastos variables a un 10% y el resto que se pueda destinar completamente a ahorro o a inversiones. Quiero que te quede algo en claro. Acá lo importante no son los porcentajes, ni que los porcentajes sean perfectos. Lo importante es tener un plan para construir esos porcentajes que te traigan tranquilidad financiera. Cuando llega el resumen de la tarjeta de crédito, yo le dedico aproximadamente entre 15 y 20 minutos a comparar lo estimado con la tarjeta de crédito con lo real que yo tenía para esa tarjeta en ese caso. Por ejemplo, la tarjeta que uso para los gastos fijos. Si estoy alineada, listo, sigo igual. Miro el total del resumen, miro lo que tenía estimado en mi Excel, es lo mismo, puedo avanzar a la siguiente categoría. Si veo que me pasé, bueno, sé que tengo que ajustar algo el mes próximo, o si veo que gasté menos, digo, bueno, puedo tener un ahorro adicional, o puedo decidir gastar en algo adicional este mes porque realmente gasté menos en otra categoría. Total, entre 30 y 40 minutos al mes para entender qué pasó con mi economía y de esa manera poder tener claridad total de qué es lo que está pasando con mis números y cómo estoy utilizando mi dinero. Ahora vamos al paso número 3, ¿cómo defino una estrategia de ahorro? Ahora viene lo que para mí es el paso más importante, que es qué hacer con tu ahorro. Lo que yo acá busco es evitar la parálisis por sobreanálisis, que me lo has escuchado hablar muchísimas veces, y trato de tener un plan súper claro de cómo voy a invertir el dinero que decido ahorrar todos los meses. Y armar un plan para el ahorro es muy importante porque tener dinero en la cuenta no es ahorrar. Ahorrar es decidir un destino para ese dinero. Mi estrategia es lo que se conoce como 70-30. ¿De qué se trata esta estrategia? Básicamente yo destino 70% a instrumentos de bajo riesgo, conocidos como renta fija. Cada vez que yo ahorro todos los meses, separo el 70% para elegir este tipo de instrumentos, que pueden ser bonos, pueden ser fondos comunes de inversión conservadores o de bajo riesgo, o incluso muchas veces es efectivo, simplemente compro dólares y los dejo ahí. Y el otro 30% sí lo destino a renta variable, como pueden ser CDRs, ETF o acciones. Por ejemplo, si este mes logré ahorrar $1.000, yo ya sé que 700 van a ir a productos de renta fija y de bajo riesgo. Los otros 300 sí van a ir a estrategias de crecimiento con acciones, CDRs o ETF. ¿Esto qué hace? Esto me da mucho equilibrio y me permite entender que estoy de alguna manera protegiendo mi capital y por otro lado haciéndolo crecer sin tener que volverme loca haciendo un análisis muy complejo cada vez que tengo un dinero extra para ahorrar o para invertir.
¿Por qué 70-30? Porque mi perfil es conservador y moderado. No tengo un perfil arriesgado, cuando era más joven sí lo tenía, pero cuando pasaron los años me fui dando cuenta que me sentía mucho más cómoda con un perfil un poco más conservador. ¿Por qué? Porque yo ya soy emprendedora y tener un emprendimiento, un negocio hoy implica correr muchísimo riesgo continuamente, entonces trato con mis ahorros de no correr tanto riesgo como si muchas veces me toca correr tomando decisiones de negocio con mi emprendimiento. Quizás vos me estás viendo del otro lado y decís, no, yo soy mucho más arriesgada, entonces puedes cambiar la ecuación, puede ser 50 y 50, 50% renta fija y 50% renta variable, o incluso si sos más conservadora que yo, puedes hacer 80-20, 80 renta fija, 20% renta variable. Lo importante no es que copies mi fórmula, sino que vos puedas descubrir cuál es la fórmula con la cual vos te sentís cómoda. Y la clave, siempre reinvertir las ganancias. Este es el secreto del interés compuesto. Cada ahorro que yo mando a mi broker para invertir, cada vez que esa inversión me genera algún rendimiento adicional, automáticamente lo reinvierto continuamente. Nunca retiro eso para utilizar ese dinero. Siempre sé que el dinero que lo voy a utilizar lo voy separando todos los meses para distintos objetivos, como puede ser un viaje o puede ser algo que yo quiera comprar en el cual necesito una suma de dinero que requiere un ahorro mensual definido. Paso número 4 de mi sistema. Registrar lo mínimo e indispensable. Si bien es verdad que hay una etapa de tu vida en la cual necesitas registrar todos los gastos para conocer tus patrones de consumo, una vez que vos ya tenés eso trabajado, acá viene la parte en la cual vos podés tomar ciertas atribuciones en el sistema de registros de gastos. Yo durante años anotaba absolutamente todo. De hecho, tengo 5 años de mi economía con cada uno de los gastos que hice. Desde una gaseosa, un taxi, cualquier gasto por pequeño que sea, lo anotaba. Sin embargo, cuando empecé a emprender y tenía mucha carga horaria, me di cuenta que eso era muy agotador, que necesitaba crear este sistema más práctico. Y ahí entendí algo que me resultó fundamental. No hacía falta que yo registre todo, sino que registre por lo menos el 80% de mis gastos, pero ese 80% que es lo más importante de mi economía. Entonces, si hoy tengo tiempo, voy a la planilla de Excel y vuelco los gastos ahí. Pero a veces me pasa que no tengo tiempo, y créeme que muchos meses me ha pasado esto, porque estoy con el trabajo o estoy de viaje o suceden cosas. Entonces en ese momento, ¿qué es lo que hago? Abro una nota en el teléfono que se llama pagos o gastos, y en esa nota tengo un título por mes y voy apartando en ese mes qué fue lo que consumí. Por ejemplo, no sé, la semana pasada gasté en el supermercado, que fui, gasté 50.000 pesos y lo anoto. ¿Esto qué me permite? Me permite que cuando yo me siento una vez por semana con mis finanzas, que suele ser los domingos, agarro simplemente la nota del teléfono, veo los consumos que hice, reviso las tarjetas de crédito y ya puedo tener mi presupuesto actualizado. Cuando anoto acá, no pongo categorías, no pongo fórmulas, no pongo colores, simplemente anoto el gasto y la fecha. Y una vez al mes paso todos esos gastos, o una vez por semana, depende cómo venga mi carga horaria, a mi planilla de presupuesto, y con eso puedo comparar cómo fueron evolucionando mis gastos y si estoy cumpliendo el presupuesto que definí. Durante años usé una aplicación, de hecho en Mejor Financiera creamos una aplicación para facilitarte este proceso de registro de gastos, y la verdad que a mí me fue muy útil durante todos esos primeros años. Si hoy estás empezando, lo primero que te recomiendo es que registres tus gastos en una aplicación, pero si ya estás mucho más avanzada y quizás necesitas optimizar el tiempo que utilizas, una vez que tu economía ya está ordenada, que no tenés deudas y que tenés un desarrollo del hábito del ahorro, ya que vos ves que es algo frecuente en tu economía, que sucede todos los meses, bueno, ahí sí puedes pasar al siguiente nivel, que se trata de automatizar y de registrar exactamente lo más importante. Si en algún momento tu economía se desordena, siempre puedes volver a foja cero. ¿Qué significa volver a foja cero? Te descargas de vuelta la aplicación y empiezas a registrar absolutamente todos los gastos. Y eso es lo que te da mucha claridad de qué es lo que está pasando, y a partir de ahí puedes seguir evolucionando. Una vez que tu economía está en orden, puedes sí saltearte el detalle exhaustivo de los gastos, pero sí entender por lo menos el 80% de los gastos que vos tenés con tu dinero. La clave no es tener el mejor método de registro de gastos, sino tener un sistema que puedas usar siempre. Y la clave es que ese sistema no sea sofisticado para que lo puedas sostener en el tiempo. Si lo haces todos los meses, aunque sea en una nota en el celular o en una aplicación de registro de gastos, vas a ver que funciona. La clave es que vos tengas la disciplina de todos los meses sentarte a ver cómo estás usando tu dinero. La constancia le gana al perfeccionismo, y la constancia hace crecer tu cuenta de ahorro. Paso número 5. Revisá y ajustá una vez al mes. El último paso es el cierre mensual. Si bien yo reviso mis finanzas todas las semanas, una vez al mes me siento entre 20 y 30 minutos y hago una revisión completa. En esa revisión voy a estar mirando si cumplí lo presupuestado para ese mes o no, voy a comparar los gastos reales y también voy a tener en cuenta si tengo que ajustar algo para los meses próximos. Por otro lado, también analizo si me pasa en alguna categoría. Hubo un gasto que fue imprevisto, hubo algo que fue por impulso, algo que fue innecesario, una situación extra. Eso también lo tengo presente, sobre todo para poder proyectar hacia adelante si esa situación puede volver a aparecer. También hago una revisión muy exhaustiva de si ahorré lo que me propuse. Si vengo bien, perfecto. Y si no, ajusto al mes siguiente o me hago la pregunta de por qué no estoy tan comprometida con mi meta de ahorro, qué es lo que está pasando en mi vida. Y a veces descubro cuestiones personales o emocionales que también están sucediendo e influyen en mis decisiones de ahorro o de inversión. Como podrás ver, las finanzas no son estáticas, son dinámicas y también tienen mucha influencia en lo que está pasando en tu vida.
Recuerdo una anécdota de una situación personal muy difícil que nos tocó atravesar como familia, que fue un familiar que se enfermó y que tuvo una enfermedad muy grave, y durante esos meses la verdad que mis hábitos financieros sufrieron muchísimo porque estaba muy enfocada en esa situación. Sin embargo, cuando pasó esa situación, a los 6 meses yo me pude sentar nuevamente con mis números, abrí mi blog de notas y ahí tenía toda la información de los últimos 6 meses para completar mi presupuesto y entender lo que estaba pasando. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que sepas que a mí también me pasan cosas y que a veces la vida se vuelve difícil, pero el desafío está en que vos siempre puedas rápidamente volver a este sistema para entender dónde estás hoy con tus finanzas y qué decisiones tenés que tomar. Otro punto que analizo es si mis inversiones están alineadas con mi estrategia. Para eso voy a revisar si mi cartera de inversión refleja esta ecuación 70-30 que te conté anteriormente, porque si es así la mantengo y si no quizás es momento de rebalancear, lo cual implica vender algún activo de mi cartera para poder comprar otro activo y que esa ecuación 70% renta fija, 30% renta variable se pueda mantener. Como podrás ver, no vendo una acción cuando siento que es momento de vender. La vendo cuando siento que llegó el momento en función a la estrategia que yo tengo en mi portafolio de inversión. Y por último, pero no menos importante, en esa revisión también me hago muchas veces esta pregunta: ¿hay algo más que yo pueda automatizar? Siempre busco cómo simplificar el sistema que ya tengo creado para la revisión de mis finanzas. Si hay un gasto que veo que se repite todos los meses, bueno, decido pasarlo a débito automático o decido pasarlo a la tarjeta de crédito. Con eso puedo asegurarme que todos los meses mi economía va evolucionando y que yo también voy desarrollando un sistema que me permite ir adaptándolo a la realidad de mi economía. Porque es verdad que a medida que van pasando los años van apareciendo gastos y situaciones que te obligan a repensar nuevamente tu economía y tus finanzas. De esta manera, como podrás ver, con muy poco tiempo, semanal y mensual, puedo entender qué es lo que está pasando y de esa manera controlo mi economía todo el año. Si sumamos todo lo que te conté hoy, tenemos que dedico entre 15 y 20 minutos a la revisión, al armado del presupuesto inicial cuando inicia el mes. Después dedico 15-20 minutos aproximadamente al seguimiento con el detalle semanal que voy revisando de mi presupuesto. Puede que dedique 10 minutos más mensuales a anotar ciertos gastos mensuales que hago quizás en efectivo o por transferencias. Y por último destino 20-30 minutos a la revisión final tanto de mi presupuesto como de mis inversiones. Si sumamos todos estos minutos tal como te estoy mostrando en pantalla, vas a ver que todo esto requiere más de 1 hora al mes, con lo cual estamos hablando de esas 15 horas al año que me permiten tener claridad total sobre lo que está pasando en mi economía. Con este sistema yo puedo entender dónde está mi dinero, puedo entender cómo lo usé, puedo entender cómo lo voy a usar en el futuro, cuánto ahorré y también puedo entender cómo está mi cartera de inversión, si está creciendo, si está cumpliendo los parámetros que yo definí, que en mi caso son 70-30, y esto me permite tener tranquilidad, no tener estrés y tener siempre esa sensación de control sobre mi economía. Es algo que realmente es muy fácil de aplicar, así que espero que vos también puedas tomar este sistema y lo puedas adaptar a lo que vos necesites. Ahora te voy a dejar una acción práctica para que vos puedas implementar. Si quieres aplicar este sistema, te voy a pedir que empieces por lo más simple. Por ejemplo, esta semana puedes hacer lo siguiente. Punto número 1, podrías anotar cuáles son los principales gastos fijos que vos hoy tenés. No hace falta que anotes todo, pero sí los más grandes, los que representan ese 70% de tus gastos fijos, para que los tengas súper identificados y puedas ver si hay manera de automatizarlos. Punto número 2, te voy a pedir que estimes cuánto podrías ahorrar este mes. No importa si es poco, si son 100 pesos, no importa. Lo importante es que tengas en claro ese número y que desarrolles el hábito de hacerte la pregunta ¿cuánto voy a ahorrar este mes? Y en tercer lugar, que automatices ese monto apenas cobras. Apenas cobras, transferís esos 100 pesos a tu cuenta en el broker o a otra cuenta de ahorro que sepas que no la vas a usar. ¿Por qué? Porque cuando no vemos el dinero, no lo gastamos. Y esto es un gran aliado en tu estrategia de crear ahorro e inversión y desarrollar hábitos justamente para el ahorro. Y aunque no lo creas, esto de no ver el dinero funciona muchísimo. Yo durante los primeros años me costaba mucho desarrollar el hábito del ahorro y cuando automáticamente pasaba ese dinero a otra cuenta, yo sabía que ese dinero no estaba más en mi cuenta bancaria y me ajustaba a lo que tenía. Cuando hagas esto vas a ver que en una semana vas a empezar a sentir que tenés un poco más de control. En un mes vas a empezar a ver resultados. Y en un año vas a darte cuenta que tenés un sistema que te ahorra tiempo y que te genera tranquilidad. La mayoría de la gente pasa más tiempo viendo series y después se pregunta por qué no avanza con sus finanzas personales. No se trata de ser perfecta, se trata de tener un sistema que funcione incluso cuando estás ocupada, cuando estás cansada o simplemente cuando la vida se pone un poco más difícil, que seguramente nos pase durante los próximos años. Este sistema te ayuda a prepararte para eso. Este es mi sistema y es lo que yo uso todos los meses, el que me tomó décadas construir, pero que hoy me lleva tan solo minutos por mes para entender dónde estoy y qué decisiones tengo que tomar con mi dinero. Si querés mi planilla de presupuesto gratuita para empezar a aplicar este método, te la voy a dejar abajo en la descripción para que puedas acceder y puedas empezar hoy mismo a aplicar esto que yo te conté durante este video. Esa planilla es la misma que uso yo, simplificada para que sea mucho más fácil de usar para vos que quizás estás comenzando en este camino de ordenar tus finanzas personales.
Si querés profundizar en cómo manejar tu dinero, invertir con estrategia y construir ese bienestar financiero, te invito a que conozcas todos los productos educativos que tenemos dentro de la Academia de Mujer Financiera. Si no te querés perder cada vez que subo uno de estos videos, te voy a dejar un link abajo en la descripción también para que te puedas suscribir al newsletter y te puedas enterar apenas publicamos un nuevo video todas las semanas, y también puedas recibir mi newsletter semanal, La Loba de Wall Street, en el cual te cuento todo lo que está pasando en el mercado y qué es lo que tenés que mirar en ese momento para tomar buenas decisiones con tu dinero. Nos vemos en el próximo video y contame en comentarios qué gasto vas a empezar a automatizar después de haber visto este video.